El que ama su vida, ¿qué dijo? Si yo amo mi vida, si yo no voy, si yo hice milagros, pero no muero, de nada me sirve. El que ama su vida, la perderá. Aquí estamos ante ti, Señor. Habla a nuestras vidas, a nuestros corazones. Que no sea un mensaje más, que no sea un sermón más, Señor. Necesitamos cambiar, Señor. Necesitamos ser diferentes, Padre. Necesitamos realmente, Padre, negarnos a nosotros mismos para que tú crezcas en nosotros, Dios. Necesitamos vaciarnos, Padre, para que tú nos llenes de ti. Padre, gracias. Señor, habla a tu pueblo, ministra nuestros corazones, Padre. Señor, hoy abrimos nuestro corazón, Señor, para que tú hables a nuestras vidas y a aquellos que nos ven a través de estos medios, Señor. Padre, gracias te doy, mi Rey, te alabo y te bendigo, Padre, en el nombre poderoso de Jesús. Dile, habla, ministra, Espíritu Santo, no sea Carlos, seas tú, amado mío, a través mío, Señor. Espíritu Santo, habla con denuedo a nuestras vidas. Habla a tu iglesia, que tu iglesia quiere oír tu voz, Padre. Y ministranos y abrimos nuestro corazón en el nombre de Jesús. Amén y amén. ¿Ya tienen ahí Evangelio según San Juan? Capítulo 12. Y dice así la palabra del Señor en el verso 23 en adelante. Dice: Jesús le respondió diciendo, ojo que ahí está con los discípulos: ha llegado la hora para que el Hijo del Hombre sea glorificado. Verso 24. De cierto os digo, que si el grano de trigo no cae en tierra y muere, queda solo. Pero si muere, lleva mucho fruto. Verso 25. El que ama su vida, la perderá. Y el que aborrece su vida en este mundo para vida eterna, la guardará. Amén y amén. Yo me quiero centrar en el verso 24. Dice así, léelo: de cierto os digo, que si el grano de trigo no cae en tierra y muere, queda solo. Pero si muere, dice, lleva mucho fruto. Amén y amén. Hoy Dios quiere hablar sobre el tema: debo morir para dar fruto. Y dígale al que está a su lado: si no mueres, no creces. Si no mueres, no creces. Cuando nosotros hablamos de la palabra de Dios, es tan importante entender que para dar fruto, que para crecer espiritualmente, debemos morir. Y uno dice, ¿cómo así? ¿Debo morir para dar fruto? Claro que sí. El morir para dar fruto, el morir para crecer, es fundamental. Morir para crecer es una regla de oro que rige tanto en el mundo natural como en el mundo espiritual. Ejemplo: las plantas y los árboles, para que una planta pueda llevar fruto, ella tiene que llegar a un tiempo, un momento fundamental donde ella tiene que morir.
para dar fruto. Si no muere, no puede dar fruto. Así mismo es, cuando uno está en el campo, a veces, no sé si tú has visto eso, a veces uno toma la cosecha y a veces de entre la cosecha está recién cosechando. Dentro de la cosecha el agricultor aparta algo que se llama la semilla. Él no se come la cosecha con la semilla. Hay que apartar. Y cuando uno aparta, yo te voy a contar algo. Resulta que cuando nosotros en la casa había el cultivo, la cosecha de papa, cosechábamos los bultos, pero de entre ellos escogíamos la papa a una cierta dimensión. Y esa papa se la llenaba en bultos o en costales. Y esa papa al transcurso del tiempo, cuando ya uno la iba a ver, la papa estaba muriendo. Estaba muriendo. Y a lo que la papa moría, empezaba a crecer, a dar retoños. Entonces, ¿qué hacíamos? La sembrábamos bajo tierra. Si no muere, no puede dar vida, no puede dar fruto. Y nosotros somos como la planta, como los árboles. Debemos morir para dar fruto. Debemos morir para crecer. Si no se muere, no hay crecimiento. Si no se muere, no hay fruto. ¿Cuántos han visto un árbol? Los árboles, somos nosotros como los árboles. Los árboles llega un tiempo que donde las hojas se caen. Vemos un tiempo donde tú has visto de pronto árboles que se marchitan y las hojas caen, pero al tiempo es necesario que las hojas caigan para que nazcan nuevas hojas y el árbol o la planta poder dar fruto. Hermano, es tan importante y fundamental que nosotros tenemos que morir para dar fruto. Si no se muere, no hay fruto. Si no se muere, no se crece. Estoy hablando en la parte espiritual. Por eso el Señor dice: quien ama su vida, la perderá. Y quien pierde su vida por causa mía, dice, la hallará. Y hoy en día muchas veces Dios tiene que permitir en tu vida y en mi vida procesos dolorosos. Tiene que permitir en tu vida y en mi vida que venga el calor, la fatiga. Un árbol, una planta está dispuesta al sol, al verano, a la nieve, está expuesta al frío, a la temperatura que sea. Pero tiene que morir para dar fruto. Y Dios permite en tu vida y en mi vida que vengan procesos dolorosos, que vengan desiertos con mucho calor. Dios permite en tu vida procesos donde tú piensas que no hay respuesta, que ya no hay solución. Pero es necesario eso. Los procesos en la vida de un creyente son necesarios. Y tiene que haber procesos. Si no hay proceso, si no hay desierto, si no hay tempestad, si no hay huracanes, si no hay tormentas, ¿cómo podemos nosotros dar fruto en nuestra vida? Es importante, iglesia, pasar por procesos duros. Y eso es lo que a la iglesia no le gusta. Hoy en día el evangelio se ha vuelto muy liviano. Hoy en día el cristiano o el creyente solo quiere escuchar motivación.
donde le digan tú puedes, ánimo para adelante. Pero no le gusta cuando le dicen corrige tu error, haz un alto y plántate ahí y empieza a corregir tus errores. Eso no gusta, eso duele, eso molesta. Porque ¿a quién le gusta que le pongan el dedo en la llaga? A nadie. Pero es necesario pasar por esos procesos. Es necesario sacudir el árbol para que la hoja seca caiga y vuelva a nacer una hoja verde. Es necesario que nosotros permitamos llegar a los brazos del Señor para que Él sacuda nuestro árbol y empiece a caer esa hoja seca que me hace ver feo, que me hace ver mal. Cuando tú ves una planta o un árbol, tú ves lleno de hojas secas, ese árbol no se va a ver bien como cuando está verde. Es necesario pasar. Posiblemente tú sientes que tus hojas se están cayendo. Posiblemente tú sientes que tus hojas están secas. Posiblemente tú sientes que aún te estás secando y ves que no hay fruto en tu vida, en tu hogar, en tu casa. Pero déjame decirte esto, iglesia. Es importante que tú mueras para que puedas crecer. Si no mueres, no creces. Si no mueres, no hay fruto. Y por esto dijo el Señor: el hacha está a la raíz del árbol que no da fruto. Es necesario, iglesia, morir para poder crecer. Si no se muere, no hay crecimiento. ¿Qué necesitamos morir? Todos necesitamos morir de una o de otra forma. Todos necesitamos pasar por el proceso, por el taller del maestro. Así nos duela, tenemos que hacerlo, porque es necesario que nuestra hoja seca caiga para que haya hoja verde en tu vida. Cuando tú mueres, empiezas a echar raíces y ese árbol no se seca. Ese árbol ya no depende de sí mismo. Ese árbol empieza a depender de las raíces. ¿Cuáles son tus raíces? Tus raíces no es nomás venir a la iglesia. Tus raíces es que tú mueras para que vivas en Cristo. Tus raíces es que tú mueras, te niegues a ti mismo para que puedas dar fruto en Cristo. Si no se muere, no se crece. Y para crecer hay que morir y ser procesados por Dios. Por el maestro duele. Levante la mano al que le gusta pasar los procesos seguidos. A nadie. ¿A quién le gusta pasar por el taller del carpintero? A nadie. ¿Por qué? Porque cuando se pasa por el taller del carpintero, él coge el martillo y el puntero o el cincel y empieza a cincelarnos. Eso duele. Él dice: yo tengo que quitar estas hojas secas para que nazcan hojas verdes. Yo tengo que quitar esto que hace ver feo el árbol para que el árbol produzca fruto. Por eso te digo, si no mueres, no creces. Si no mueres, no llevas fruto. Eso es lógico. Esa es una ley natural. Y así como hay una ley natural, es una ley espiritual en nuestras vidas. ¿Cómo queremos crecer si no morimos? ¿Cómo queremos crecer si no nos permitimos ser procesados por el maestro?
Y a veces los procesos duelen. Duelen porque duelen. A veces los procesos dejan huellas, dejan cicatrices, pero es necesario morir. A veces Dios en su amor y en su misericordia sacude el árbol. Y cuando el árbol es sacudido, las hojas secas caen. Pero cuando ese árbol fue sacudido por el Señor, ya muerto para crecer, empieza a ver hojas verdes y a dar fruto conforme a la voluntad de Dios. ¿Cómo estás tú como árbol? ¿Estás lleno de hojas secas? ¿Necesitas ser sacudido? ¿Necesitas que tu vida sea diferente? Claro que sí. Todos necesitamos que las hojas secas caigan. Porque si nosotros como árboles, como plantas, estamos llenos de hojas secas, una planta de hojas secas se ve marchita. ¿Qué haces cuando tú tienes una planta en tu casa y tú empiezas a ver que las hojas empiezan a secarse? ¿Las dejas o se las quitas? Empiezas a quitarla, empiezas a polar la planta, empiezas a abonarle. Y eso es lo que tenemos que hacer con nuestras vidas. Y por eso te digo, si no crece, no mueres, no creces. Si no mueres, no empiezas a dar fruto. Hay que morir. Y el morir cuesta. Y Dios permite procesos duros para poder sacudirnos nuestras vidas. Él permite procesos duros en tu vida y en mi vida para que esas hojas secas caigan. ¿Qué proceso estás viviendo? De pronto eres sacudido en tu casa, en tu hogar, en tu familia, en tu matrimonio, en tus finanzas, en tu trabajo, aún entre relación dentro del pueblo de Dios. Es necesario, iglesia. Mira aquí el Señor Jesucristo en el verso 24. El Señor les está diciendo a los discípulos, ahí en el capítulo 12, Él se está despidiendo de ellos. Ha llegado la hora de que el rey del que hacía los milagros, del que los hizo y los hará siempre, porque los discípulos habían visto hacer milagros, sanidades, libertad, demonios, hombres eran libres de los demonios. Pero Jesús les dijo: si yo no muero, en vano son los milagros. Si yo no muero, en vano son las sanidades, le dijo. Si yo no muero, en vano estaría predicándoles. Dijo: entiendan que es fundamental y importante. Si yo muero, dijo, yo puedo dar vida a muchos. Si yo muero, dijo, yo puedo dar fruto a muchos. Y por eso dijo, es necesario, y toma el ejemplo del grano que aún los judíos, el agricultor, conocía. Y les dice en el verso 24: de cierto, les dice, de cierto os digo, que si el grano, escucha bien esto, que si el grano de trigo no cae a tierra y muere, si no muere, ¿qué pasa? Queda solo, dice. Pero si muere, cae a la tierra y muere, lleva mucho fruto. El que ama su vida, ¿qué dijo? Si yo amo mi vida, si yo no voy, si yo hice milagros, pero no muero, de nada me sirve. El que ama su vida.
la perderá. Y el que aborrece su vida en este mundo, para vida eterna la guardará. Él dijo, yo tengo que morir. Es necesario, le dijo. Ese es un ejemplo del Señor Jesucristo para nosotros como iglesia. Él dijo, es necesario que yo muera para que haya fruto. Si yo muero, crezco. Si yo muero, doy fruto. Si yo muero, doy vida. Y así fue. Él murió. Él murió. Tú no puedes dar vida a otros si primero no has muerto. El problema es que nosotros hablamos de Cristo que transforma y nuestra vida no ha sido transformada. El problema es que muchas veces predicamos pero no aplicamos. Decimos que Jesús odia el pecado y practicamos el pecado. Decimos que Jesús dijo, yo no os pido que los saques del mundo, sino que los guardes del mal. Estamos en el mundo, pero a veces no hemos muerto al mundo. Amamos lo que el mundo nos ofrece, porque no hemos muerto al mundo. ¿Cómo puedo decirle a otra persona que Dios cambia cuando yo amo el mundo? Cuando yo amo las corrientes del mundo que me ofrece. Cuando yo amo lo que Dios aborrece. El Señor dijo, el mundo os me aborreció y os aborrecerá a vosotros. ¿Por qué? Porque no somos del mundo. El mundo nos aborrece porque no aceptamos lo que el mundo quiere darnos. Y a veces nos ha costado que morir. El Señor Jesucristo tuvo que morir. Tuvo que morir crucificado. Él tuvo que morir, pasar por el Gólgota. Él tuvo que pasar por el rechazo. Él tuvo que pasar por el menosprecio. Él tuvo que visitar el sepulcro. Él tuvo que hacerlo. Porque vuelvo y te digo, si Él no hubiera muerto, en vano hubieran sido las sanidades y los milagros. En vano hubieran sido las liberaciones que Él hizo. Si Él no hubiera muerto, en vano hubieran sido la multiplicación de los panes y los peces. Si Él no hubiera muerto, en vano hubiera sido que los ciegos vieran y los cojos saltaran y los sordos oyeran. Por eso Él dijo, me es necesario morir para dar vida a muchos. Y entre ellos estamos aquí nosotros. Entre ellos estamos aquí nosotros. Jesús dijo, si el grano no cae a tierra, no crece. Tiene que caer en tierra. El fruto, el grano, la semilla tiene que morir para que haya fruto. El caer, escucha bien. La palabra caer, el caer, es un verbo. Si nosotros no tomamos la decisión que Dios trabaje en nuestras vidas, no vamos a morir. Si nosotros no permitimos que Él tome el control de nuestras vidas,
no va a haber fruto en nosotros. Siempre van a haber hojas secas en la vida de uno. Y por eso, mírame, yo te digo aquí, el Señor Jesucristo está tan interesado en nosotros que no importa lo que Él tenga que hacer para sacudirnos y hacer que las hojas secas caen en nuestras vidas. Porque lo que Él quiere es terminar su obra en ti y en mí a través de sus procesos. Caer es un verbo y es una decisión de nosotros. Tenemos que permitir que rompa Dios nuestro molde, nuestro ego. Si no permitimos que Él rompa nuestro molde, ¿cómo podemos dar fruto? Hermano, hay gente que lleva años y años dentro de una iglesia, dentro de un lugar, una congregación, pero nunca han muerto. Nunca se ve fruto. No se les ve fruto. No crecen. No se desarrollan espiritualmente. No han crecido espiritualmente. Están, como les dijo Pablo, ustedes ya debían de ser maduros espiritualmente. Ustedes ya no hay necesidad de darles leche, sino vianda, dijo. Porque la leche, dijo Pablo, es para los inmaduros. Pablo dijo, la leche es para aquel que no ha muerto aún todavía. La vianda, el plato fuerte, dijo, es para aquellos que han muerto y han empezado a dar fruto, porque entre más tienen, más se les exige. Es dar fruto. Hermano, y en esta época es triste y doloroso ver que el mundo siempre ha querido estar ahí metido. Cuando el Señor Jesucristo fue tentado en el desierto, Satanás le dijo, si eres hijo de Dios. Ojo con esto. No lo busques, está en Mateo 4. Satanás le dijo, si eres hijo de Dios, muestra tu poder. Si eres hijo de Dios, habla y di que estas piedras. ¿Y sabes qué dijo Jesús? Las palabras que yo hablo, no las hablo por mi propia cuenta. Jesús dijo, yo no vine a hacer mi voluntad, sino la voluntad de mi Padre. Jesús dijo, yo tengo que morir para dar fruto. Y a veces nosotros, y vuelve y se lo lleva Satanás otra vez al pináculo y le muestra. Le dice, observa, mira, todo este reino del mundo te lo doy si postrado, ¿qué? Me adoraréis. Y hoy es triste ver el cristianismo postrado ante el mundo, festejando lo que Dios aborrece, compartiendo lo del mundo. ¿Por qué? Porque no se ha muerto. Porque aún el mundo está arraigado dentro del cristianismo. Por eso dijo, si el grano de trigo no cae y muere, queda solo. No puede dar fruto. Pero si el grano de trigo, dijo, cae y muere, dará fruto. Y para dar fruto hay que morir. Para crecer espiritualmente hay que morir. Para ver la gloria de Dios en tu vida hay que morir.
Hermano, y el morir cuesta. Por eso hay muchos cristianos que no crecen, no producen, no se desarrollan. No hay nada en su vida, no pasa nada. Cuando el cristianismo no es una religión, es un cambio de vida. Es dejar lo que era antes para vivir para Cristo. El problema es de hoy en día que muchas veces nos cuesta morir a nosotros mismos para hacer la voluntad de Dios. Y eso duele. Morir no es fácil. Morir cuesta. Morir al ego, morir al orgullo, morir a la arrogancia, morir a ese carácter fuerte, a ese temperamento fuerte. Morir cuando a ti te dicen algo, levanta y abre los ojos. Cuando tú mueres, eres diferente. Cuando una iglesia, un hombre, una mujer que se acerca a Cristo ha muerto, empieza a verse frutos dignos de arrepentimiento en él o en ella. Entonces, cuando tú has muerto, eres humilde. Ya no eres altivo. Cuando has muerto, eres manso. Cuando tú mueres, tienes pasión por la obra de Dios. Cuando una persona ha muerto, su carácter va siendo transformado de poco en poco. Pero hay gente que lleva dentro de la iglesia años y no les dice, no les pueden decir nada porque se levantan. Y dicen, es que yo soy así. No, usted no es así. Pasa que usted no ha muerto todavía. Porque cuando uno muere, alguien te grita, tú bajas la cabeza. Alguien va y te pega una bofeteada, tú pones la otra. Pero cuando tú no mueres, eres orgulloso y dices, esto es así y punto. Y yo lo veo así y voy a hacer esto así y voy a hacer aquello y ya. No ha muerto todavía. Y por eso es que el Señor tendrá que pasarnos por procesos continuos. Él dice, no te soltaré hasta que yo vea mi vida reflejada en ti. No te soltaré hasta que yo vea mi gloria reflejada en ti. Y el proceso duele. ¿Qué dice Gálatas? No pierda ahí Juan. Gálatas capítulo 20, capítulo 2, por favor. Verso 20. Mira cuando una persona muere. Pablo dijo, con Cristo estoy juntamente crucificado. Gálatas 2:20. Pablo dijo, ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. ¿Podemos decir lo mismo? Y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí, dijo. ¿Te das cuenta que Pablo está diciendo que Cristo tuvo que morir, entregar su vida, morir para que crezca, para dar fruto? Y por eso Pablo dijo, porque Cristo murió por mí. Hermano, muchos quieren triunfo, muchos quieren victoria, muchos quieren bendición. Pero déjame decirte, sin calvario no hay, sin proceso no hay, sin morir no hay. Tú quieres victoria, ve al Calvario. Tú quieres vida, ve y muere.
Tú quieres ver la gloria de Dios, tenemos que morir a nosotros mismos. Recuerda esto. Sin Calvario no hay victoria. Sin cruz no hay vida. Es morir. Cuando Pablo dijo con Cristo estoy, ya no vivo yo, Pablo estaba diciendo, yo estoy muerto espiritualmente al mundo y al pecado. Pablo dijo, el mundo ya no se enseñorea de mí. El mundo ya no gobierna mis sentimientos, mis emociones. Pablo dijo, yo estoy muerto al mundo, y lo que antes lo vivía en la carne, dijo, ahora lo vivo en el Hijo, en la fe, en el Hijo de Cristo, en el Hijo de Dios que es Cristo. Cuando Pablo dijo, ya no vivo, yo está diciendo, ya no vive, que ya no vive para sí mismo. Y a veces nos cuesta morir porque queremos vivir para sí mismos. Queremos agradarnos a sí mismos. Y entonces empezamos nosotros, primero yo, segundo yo, tercero yo y cuarto yo. Jesús no hizo eso. Él dijo, les dijo, me es necesario morir, tranquilos, porque si yo muero hay fruto, hay vida para ustedes, les dijo. Si yo no muero, en vano serían las señales. Hermanos, si nosotros no permitimos ser procesados, en vano sería seguir a Cristo. Porque el seguir a Cristo cuesta. Hay que morir para entrar al reino de los cielos. Y por eso te decía al principio, estamos tan acostumbrados al yo, al complacernos a sí mismos, que no morir para que Cristo haga su voluntad. Mira esta época. Mucha gente participa lo del mundo. Este mes es un mes de consumismo, donde tú vas a las tiendas y miras, todo lo hay. Y a veces tú compras lo que no necesitas porque el mundo te lo ofrece. Todo es un consumismo. Pablo dijo, lo que era yo ha muerto. Pablo dijo, ya no queda nada de mí. Pablo dijo, yo estoy muerto y ahora vive Cristo en mí. Y por eso se vio la gloria de Dios en Pablo. Si tú miras de los 12 apóstoles, Pablo fue, él dice, yo fui como un abortivo, fue el último de los apóstoles. Pero Pablo escribió 12 cartas, epístolas. Porque Pablo dijo, yo he muerto al mundo. Y a veces queremos ver cosas en nuestras vidas y no hemos muerto al mundo todavía. No hemos muerto a nosotros mismos. No nos hemos negado a nosotros mismos. Y de ahí le preguntamos, Señor, ¿qué pasa? Yo oro y no veo, clamo y no veo. El Señor te dice, tranquilo, porque yo estoy haciendo, sacudiendo el árbol para que las hojas secas caigan de ti y puedas dar fruto como yo quiero. ¿Qué dice Mateo, por favor? Capítulo 10.
Ojo con esto. Esto no es si yo quiero. Esto no es si yo deseo. Esto es un mandamiento. Mateo capítulo 10, verso 38 y 39 dice así: el que no toma su cruz, o sea, el que no muere, el que no toma su cruz y sigue en pos de mí, no es digno de mí. El que haya su vida y la perderá, el que pierda su vida por causa de mí la hallará. Habla de un renunciar, de un morir, de un negarse. Y a veces estamos tan indispuestos a negarnos a nosotros mismos, a morir, para que Él crezca en nosotros. ¿Qué dice Lucas capítulo 9, por favor? Lucas 9. ¿Ya lo tiene ahí? Lucas 9, verso 23. Y decía a todos, no a unos. Él dijo, esto es para todos, no es para unos. Y decía a todos, si alguno quiere venir en pos de mí, ¿qué está diciendo? Muera. Niéguese a sí mismo. Tome su cruz de vez en cuando, cada 8, cada mes. No, Él dice, tome su cruz cada día y sígame. La cruz no es cada 8. La cruz no es llevar cada que yo quiera. Llevar la cruz es todos los días. Y el llevar la cruz, estar en el Calvario, significa morir. Rendición es donde yo me niego a mí mismo, donde yo voy muriendo al mundo, a sus deseos, donde yo permita que la voluntad de Cristo sea en mi vida. Si antes amaba el mundo, ya no lo amo. Si antes las cosas del mundo me apasionaban, ahora ya no, porque soy una nueva criatura en Cristo. Amén. Decía, si alguno quiere ser mi discípulo, niéguese a sí mismo. Y hoy es triste ver que el mundo se entró dentro de la iglesia. Cuando yo hablo de la iglesia, no estoy hablando solamente del lugar donde nos congregamos. La iglesia, Cristo es la cabeza y tú y yo somos parte, somos cuerpo de la cabeza de Cristo. Somos el cuerpo, somos miembros. Y es triste ver que uno tomó mi lugar para morir en la cruz, para darme vida, para que yo diera fruto. Es triste ver cómo hoy en día el mundo entró en la iglesia. Hermano, dígale al que está a su lado, si no mueres, no creces. Dígale, si no mueres, no das fruto. ¿Sabes qué pasa? Cristo demostró su amor en la cruz del Calvario. Porque dijo Juan 3:16, no lo busques. Porque de tal manera amó Dios al mundo. Un amor incondicional. Un amor que renunció a todo. Un amor, dice que en la Biblia en Efesios dice que aún él siendo, en Filipenses, perdón, dice que aún siendo el Dios todopoderoso, no estimó nada, sino que se despojó a sí mismo, haciéndose hombre en condición de hombre y obedeciendo hasta la muerte, y muerte de cruz.
Fue por amor a ti y amor a mí. Él se despojó de todo. ¿Sabes qué es todo? Y tú y yo, ¿de qué nos hemos despojado? Yo creo que estamos más llenos de nosotros mismos que del mismo Señor Jesucristo. Yo creo que estamos más llenos de nuestro ego, de nuestro viejo hombre, de nuestro viejo interior, que de la misma presencia de Dios. Escucha esto. Nuestro amor por Cristo debe llevarnos a olvidarnos de nuestros propios intereses para buscar los suyos. Nuestro amor por Cristo debe llevarnos a olvidarnos de nuestros propios intereses para buscar los suyos. Así como Cristo amó nuestra vida más que la suya cuando murió en la cruz del Calvario. Cristo no amó más nuestras vidas que su propia vida. Lo entregó todo. Y a veces nosotros de una y de otra forma bofeteamos a Cristo, porque estamos llenos de nosotros mismos. Nos cuesta negarnos a nosotros mismos. Estamos tan llenos en suplir nuestros propios intereses, que no nos importa hacer la voluntad de Dios. Iglesia, esto es para todos nosotros y aún los que me escuchan. Si no mueres, no creces. Si no morimos, no hay fruto. Si no hay calvario, no hay victoria. Si no hay proceso, no hay triunfo. Hermano, los procesos son necesarios en nuestras vidas. Esos procesos nos llevan, muchas veces Dios los permite para que nosotros vayamos al Calvario a Él. Hermano, nosotros debemos seguir su ejemplo. Amarle a Él más que a nosotros mismos. La pregunta es, ¿amamos más al Señor que a nosotros mismos? No lo responda. Debemos de seguir su ejemplo, debemos corresponder como Él lo hizo, se negó a sí mismo, no estuvo en poco su vida para amar nuestra vida. Y debemos amarle más a Él que a nosotros mismos, pero es lo contrario, amamos más nuestro ego, nosotros mismos, nos alimentamos más del mundo que lo que Dios quiere hacer en nuestras vidas. Cuando tenemos que elegir entre Cristo y las cosas de este mundo, que deberíamos de hacerlo sin dudar y seguir a Cristo. Debemos de elegir amar más a Cristo que las cosas del mundo. Pero el mundo, vuelvo y lo repito, ha entrado en la iglesia tan sutilmente que pensamos que por el camino que vamos estamos bien. Y por eso dijo el Señor en Proverbios: el camino del hombre parece recto, tus pensamientos parece que están bien, pero dijo: el camino del hombre parece recto, pero su fin es camino de muerte. El Señor dijo en Isaías 55: mis pensamientos no son vuestros pensamientos, ni tus caminos mis caminos, dijo. Así como son más altos mis pensamientos que vuestros pensamientos, así son mis caminos más altos que vuestros caminos.
¿Usted se imagina a Jesús pensando como nosotros y andando como nosotros? Iglesia, ¿qué dice Primera de Juan, capítulo 2? Estamos tan llenos de nosotros mismos que queremos alimentar nuestro ego. ¿Qué le dijo Satanás a Jesús en el desierto? Lo llevó al pináculo y le dijo: todo esto te daré, y le mostró los reinos de la tierra. Le dijo: todo esto será tuyo, hermano, solamente tienes que hacer una cosa. Dijo: adórame, póstrate en mí y te daré el mundo, le dijo. Y hoy vemos a la iglesia prácticamente que ama más el mundo que morir al mundo mismo. ¿Qué dice Primera de Juan, capítulo 2, verso 15? No améis al mundo, dice, ni a las cosas que están en el mundo. Si alguno ama al mundo, alguno ama las cosas del mundo, el amor del Padre no está en él. Hermanos, si amamos el mundo, lo que nos ofrece el mundo, el amor del Padre no está en nosotros. Santiago 4:4 dice: oh almas adúlteras, ¿no sabéis que la amistad del mundo es enemistad contra mí? Cualquiera que se constituya enemigo del mundo, dice, o cualquiera que ame las cosas del mundo, se constituye enemigo de mí, dice. Cuando amamos al mundo nos constituimos enemigos. Y yo prefiero tenerlo de enemigo a usted o al diablo, pero no a Dios. Usted se contenta, se conforma, o yo no sé. Pero tengo un problema si Dios se pusiera bravo conmigo. Y la iglesia no entiende. Amamos más al mundo. Amamos más las cosas del mundo. ¿Y sabes por qué se ama el mundo y se comparte de las cosas del mundo? Porque no se ha muerto aún. El grano de trigo que había en ti no ha caído en tierra, y si no cae en tierra y muere, queda solo. Pero si muere, llevará fruto. Te decía hace 8 días. A mí me han escrito y me han dicho. Ayer precisamente me escribieron y me dijeron esto: pastor, usted es muy religioso. Y gente de acá. Porque usted no ama la Navidad. Usted no arma el arbolito. Usted es muy religioso, dijo. Y dijo, y ahora dijo, por yo obedecer al hombre, he vivido una vida de amargado, amargada. Dijo, pero Dios me dijo, dijo, que hiciera la voluntad de él. Yo no le contesté nada. Porque yo dije, si estas personas leyeran la palabra, entenderían que el mundo nos aborrece y aborrece a Cristo. Yo no tengo nada, y vuelvo y lo repito. Si tú te reúnes con tu familia en este mes, hazlo.
pero no compartas lo que ellos comparten. Si se ponen a bailar, tú sal de ahí y vete a dormir más bien. Si se ponen a echar trago ahí y a echar cuentos, ve y acuéstate. Así te digan que eres amargado. Y si el 31 se hace una cena y usted quiere invitarme a comer, yo voy con mi familia y comemos. Pero escucha bien esto. Pero si tú te reúnes con tu familia y tu familia empieza a bailar y a tomar y tú ahí, cuando deberías de estarles predicando el evangelio. A mí me dijeron ayer eso, que era un aburrido. Y yo le dije a mi esposa, bendito Dios. Cristo también fue aburrido porque Él no amó al mundo, ni a las cosas que están en el mundo. Y si me dicen que soy loco porque el manicomio para mí es el cielo. Hermano, iglesia, entendamos ya, por favor. Yo le decía a mi esposa, si nosotros amáramos el mundo y si Dios viene en ese instante, ¿cómo te quedaría el ojo? No podemos amar al mundo. Vivimos, escucha bien esto, vivimos en el mundo, no podemos evitarlo, pero podemos evitar compartir y untarnos de él. Sin importar lo que nos digan, los que no, como nos tilden. Ah, porque es que yo voy a tal iglesia y allá sí colocan campanas. ¿Y yo qué tengo que ver? Allá está esto, nada. Cada uno es libre, tome su propia decisión. Pero la Biblia dice, si alguno quiere venir en pos de mí, tome su cruz cada día y muera. Y si no, no puede ser mi discípulo. Para entrar al reino de los cielos hay que morir, hay que negarse, hay que renunciar para entrar a la gloria de Dios. Esto no me lo inventé yo. Leyendo la Biblia, palabra de Dios para todos, mira lo que dice, te voy a leer lo que dice la Biblia, palabra de Dios para todos. Dice así, te digo la verdad, dice, si un grano de trigo no cae en la tierra y muere, sigue siendo el mismo grano, dice. Pero si cae en la tierra y muere, produce muchos granos. ¿Usted alcanza a entender eso? Le estoy leyendo la Biblia. Te lo voy a volver a repetir lo que dice la Biblia, palabra de Dios para todos. Te digo la verdad, dice. Es una traducción, ¿no? Palabra de Dios para todos. Te digo la verdad, dice. Si un grano de trigo no cae en la tierra y muere, sigue siendo el mismo grano, dice. Pero si cae en la tierra y muere, produce muchos granos. No se puede crecer sin morir. No se puede dar fruto si no se muere. Pero me aterra es que el peor enemigo del hombre no es el diablo. El peor enemigo del hombre es el ego que hay dentro de ti. Eres el mismo yo. Y por eso Pablo dijo, el Señor Jesucristo dijo, tiene que morir. ¿Por qué? Porque nuestro ego está primero yo, segundo yo. Lucas 9:23 decía a todos, si alguno quiere venir en pos de mí,
niéguese a sí mismo, tome su cruz cada día y sígame. Cuando tú tomas la cruz, cada día tú mueres. Mueres a ti mismo, mueres a tu yo, mueres a tu ego, mueres a la arrogancia, mueres a la imponencia, mueres a la altivez. A eso es. Como te decía al principio, la cruz no es por días. La cruz hay que cargarla hasta que Cristo venga por nosotros. Seguir a Cristo cuesta y tenemos que renunciar a lo que el diablo quiere. Porque a veces hacemos lo que el pueblo hacía en Isaías capítulo 29. Isaías capítulo 29. Verso 13. Dice así: si nosotros no morimos al mundo, estaríamos acá, como dice el Señor ahí. Dice pues el Señor: ¿por qué este pueblo se acerca a mí con su boca y con sus labios me honra, pero su corazón está lejos de mí y su temor de mí no está? Que en un mandamiento de hombres les ha sido enseñado. Marcos capítulo 7. Marcos 7, versos 6 y 7. Respondiendo él les dijo: hipócritas, bien profetizó de vosotros Isaías, como está escrito: este pueblo de labios me honra, mas su corazón está lejos de mí. Pues en vano me honran, enseñando doctrinas, mandamientos de hombres. Terminando, escucha bien esto, iglesia. Cuando tú lees la Biblia, cuando tú lees la palabra de Dios, que eso es lo que todos los días debemos de alimentarnos todos los días. Los grandes hombres de Dios tuvieron que morir como el grano de trigo. Los grandes hombres de Dios tuvieron que renunciar a sí mismos para poder dar fruto. Ejemplo: Abraham. No vamos a leer por el tiempo, solo anote las citas ahí. Génesis 12, 1, 2 dice que Dios llamó a Abraham de la tierra de los caldeos. Abraham de 80 y pico de años. Pero Abraham dice que dejó, murió, se desprendió y dice que dejó todo y se fue. Porque Abraham entendió que el que lo llamó no era hombre, sino era Dios. Y dice que Abraham se fue sin saber a dónde. A veces nosotros nos vamos, ya sabemos dónde vamos, ¿sí o no? Pero Abraham se fue sin saber a dónde, dice en Génesis 12, 1 y 2 en adelante. Pero él dice que le creyó a Dios. Él dejó su parentela y se fue con su esposa Sara y su sobrino Lot. De por cierto, Lot significa velo. Y usted mirará más adelante
Que cuando Dios bendice tanto a Abraham, Dios le dijo, Abraham le dijo, aló, Abraham dijo, para que no haya un altercado entre tus pastores y mis pastores, porque ellos contendían dentro del mismo pueblo. Entonces Dios le dijo a Abraham, Abraham le dijo a Lot, escoge para donde tú quieras ir. ¿Qué cree que hizo Lot? Lot miró para allá y miró un monte, dijo, un chamicero, dijo, no, allá, no. Se fue para allá y miró un poco de piedras y vio que le tocaba trabajar mucho, dijo, no, sí, que menos. Cuando de pronto se acerca allá y está, mesa que más aplauda, dijo Lot, allá. Y se fue para Sodoma y Gomorra. Él amó las cosas del mundo, Lot. Abraham no. Abraham había muerto al mundo. Vamos a leer unos textos. Estos sí los vamos a leer. Ponlos ahí, papi. Génesis 12, 1, 2, Mateo 19, 27, 30, Marcos 10, 28, 29, Lucas 18, 18, 23, Mateo 4, 18, 22, Lucas 5, 11 y Lucas 5, 27. ¿Por qué se los dicté rápido? Porque él ya está. ¿Listo? ¿Le faltó cuál? Lucas 5, 27. ¿Lo repito? A ver, Génesis 12, 1, 2, Mateo 19, 27 al 30, Marcos 10, 28, 29, Lucas 18, 18 al 23, Marcos 4, 18 al 22 y Lucas 5, 11 y Lucas 5, 27. Y vamos a leerlos y terminamos ahí. ¿De acuerdo? Empecemos por, ya que está en Marcos, leamos Marcos para que nos quede más cerca. Marcos capítulo 10. Mira lo importante cuando uno muere, cuando uno entiende a quién sigue, a quién le llamó, cuando uno entiende que no fue hombre que lo llamó, ni hombre que lo puso aquí, sino fue Dios. Y tú no estás aquí porque el hombre te llamó, tú estás aquí porque Dios te plantó aquí. Marcos capítulo 10. Mira lo que dice verso 28 al 29. Entonces Pedro comenzó a decirle, he aquí, nosotros lo hemos dejado todo. ¿Qué dijo Pedro? Hemos dejado todo y te hemos seguido. Como diciendo, Señor, ¿y cuál sería la paga? ¿Cuál sería la recompensa? Pero Pedro dijo, lo hemos dejado todo. Y mira lo que el Señor Jesucristo le dice en el verso 29. Respondiendo Jesús le dijo, como diciendo, Pedro, o tu nombre si quieres ponlo ahí, de cierto os digo que no hay ninguno que haya dejado casa, hermanos o hermanas, o padre o madre, mujer o hijos, tierra por causa de mí y del evangelio, que no reciba 100 veces más ahora en este tiempo, casas, hermanos y hermanas. Dice, la recompensa de Dios es tan grande cuando yo muero. Ya estamos ahí. Ve a Lucas a Lucas que estás ahí cerca. Vamos mirando ahí a ver. Lucas capítulo 18. ¿Ya lo tiene ahí? Lucas 18, verso 18 al 23. Mira lo que dice ahí. Un hombre principal le preguntó diciendo, maestro bueno, ¿qué haré para heredar la vida eterna? Jesús le dijo, ¿por qué me llamas bueno? Ninguno hay bueno, solo Dios. Los mandamientos, ¿sabes? No adulterarás, no matarás, no hurtarás, no dirás falso testimonio, honra a tu padre y a tu madre. ¿Qué dijo el joven? Él dijo, todo esto lo he guardado desde mi juventud. Pero como Jesús conoce el corazón de todos, Jesús oyendo esto le dijo, aún te falta una cosa. ¿Qué le faltaba? Caer a tierra y morir.
Lo había hecho todo, pero le faltaba morir a una cosa. Aún te falta una cosa. Vende todo lo que tienes y dalo a los pobres y tendrás tesoro en los cielos, y ven y sígueme. ¿Quiere que le diga algo? No se vuelve a oír a mencionar de este joven, porque no creo que lo vendió todo. Y así a veces pasa mucho. Estoy en la iglesia, estoy esto, pero aún me falta morir a unas cosas y tenemos que hacerlo. Ahora si vamos ahí a Mateo capítulo 19. O no, lee Lucas 5, ahí estamos en Lucas, por favor. Lucas capítulo 5, por favor, léalo. Verso 11. Mira ahí, leámoslos del verso 10. Y asimismo, Lucas 5, 10 al 11. Asimismo de Jacobo y de Juan, hijos de Zebedeo, que eran como compañeros de Simón. ¿De quién Simón? De Pedro. Pero Jesús dijo a Simón: no temas, desde ahora serás pescador de hombres. Cuando trajeron a la tierra la barca, lea duro ahí, dejándolo todo, le siguieron. ¿Qué hicieron? Dejaron todo. Lucas 5, verso 27. Después de estas cosas salió y vio una multitud, a un publicano llamado Levi, sentado en el banco de los atributos publicanos, y le dijo: sígueme. ¿Quién era? Uno que cobraba impuestos. ¿Y qué le dijo? El Señor solamente le dijo: sígueme. Y él, dejándolo todo, se levantó y le siguió. Mire cómo era el llamado de Dios. Le dijo: ven, sígueme. Él no le preguntó, le dijo: ¿qué estás haciendo? ¿Qué tienes? ¿Qué no tienes? ¿Qué te falta? ¿Qué no te falta? Él le dijo: sígueme. Y él se levantó dejándolo todo y le siguió. ¿Qué nos falta? Mateo capítulo 19. Mateo capítulo 19, verso 27 al 30. Entonces respondiendo Pedro le dijo: he aquí, nosotros lo hemos dejado todo y te hemos seguido. ¿Qué pues tendremos? Como diciendo, ¿cuál es la recompensa? Jesús le dijo: de cierto os digo que en la generación cuando el Hijo del Hombre se siente en el trono de su gloria, vosotros que me habéis seguido, también os juzgarás a las 12 tribus de Israel. Verso 29. Cualquiera que haya dejado casa, hermanos o hermanas, o padre o madre o mujer o hijos o tierra por mi nombre, recibirá 100 veces más y heredará la vida eterna. Cualquiera. Habla de morir. Amén. Y terminando aquí, cualquiera. Filipenses capítulo 2. Leemos esa cita y ya. Filipenses capítulo 2, versos 5 al 8. Y mira el ejemplo que Dios nos dio el Señor. Haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual siendo en forma de Dios no estimó ser igual a Dios como cosa que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo tomando forma de siervo. Siervo quiere decir esclavo, hecho semejante a los hombres. Y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente y obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Es un ejemplo. Y si Él lo hizo, Él nos pide que lo hagamos también. Y si Él murió para dar vida a muchos, debemos morir para crecer y debemos morir para dar fruto. Amén, iglesia. Dale ese aplauso al Rey.
Gracias por acompañarnos hoy en Abre tus ojos. Si te gustaría ser parte de esta familia, nos reunimos en carrera 4B, 8 Sur, 79 Soacha, sobre la autopista Sur. Nos encantaría recibirte, orar por ti y conocerte más. Si este mensaje tocó tu corazón, te invitamos a ser parte de nuestra comunidad. Suscríbete a nuestro canal de YouTube para ser el primero en recibir mensajes que alimentarán tu espíritu. Síguenos en nuestras redes sociales para más mensajes como este. Encuéntranos como Iglesia Abre tus Ojos. Allí encontrarás más contenido edificante, noticias y mensajes que bendecirán tu vida. Encuéntranos en Facebook, Instagram y TikTok. Comparte estos mensajes con tus seres queridos para que juntos expandamos la palabra de Dios, llevando un mensaje de salvación y bendición a los hogares. Así juntos creceremos en fe. Te esperamos. Dios te bendiga.